Bien, ahora que ya conocemos cuál es el comportamiento del consumidor, ahora necesitamos modelarlo de forma económica. ¿Cómo hacemos esto? Con las curvas de indiferencia. Pero oye, ¿qué es una curva de indiferencia? Bien, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es tomar una cesta de consumo, o mejor dicho, varias cestas de consumo, y ordenarlas en un conjunto separado de las mismas. De este modo vamos a conseguir una función que va a agrupar todas aquellas canastas que nos ofrecen el mismo nivel de utilidad, y en ello, al graficarlo, obtenemos nuestra curva de indiferencia. Bien, vamos a ver. Ya sabemos que el comportamiento del consumidor es elegir de aquellas alternativas que están a su alcance. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues ordenando nuestras cestas de consumo. Imaginemos que tenemos dos opciones de consumo y las vamos a graficar. ¿Cómo las vamos a graficar? Bien, lo que vamos a hacer es graficarlas de esta forma. Si tenemos dos opciones de consumo, tenemos aquí el bien X1 y el bien X2. ¿Qué significan estos bienes? Bien, pueden significar cualquier cosa. Vamos a suponer que el bien X1 son celulares y en el bien X2 son computadoras. Si esto es así, vamos a encontrar la intersección de aquella combinación de bienes que nos generan la misma utilidad o el mismo nivel de satisfacción. Imagínate que a ti, por ejemplo, dices, yo quiero tener, a mí me genera 10 puntos de utilidad el tener un celular y 5 computadoras. Ok, entonces vamos a poner el primer punto en esta parte. Ahora imagina que tú dices, oye, ¿sabes qué? A mí, si hacemos un intercambio o una diferente combinación de bienes que me generen la misma utilidad, pues sería tener 2 celulares y 4 computadoras. Ok, vamos a graficarlo. Vamos a ponerlo aquí el otro punto. Ahora imagina que dices, ok, si esa combinación no se puede, otra combinación que me daría el mismo nivel de utilidad sería tener 4 celulares y 3 computadoras. Ok, vamos a marcar el punto. Y finalmente, oye, ¿sabes qué? Igual, de la misma forma, sigue generando el mismo nivel de utilidad tener 5 celulares y 2 computadoras. Pues lo ponemos acá. Bien, de modo que si nosotros graficamos estos puntos o unimos estos puntos con una curva, vamos a obtener que en todos los puntos de esta curva el consumidor obtiene el mismo nivel de utilidad. Y este tipo de curvas se conocen como curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia. Y para que no se te vaya a olvidar, te voy a anotar aquí a un lado que cualquier punto de la curva genera el mismo nivel de utilidad. Y bien, ¿cuáles son las características de las curvas de indiferencia? Vamos a verlo. Bien, ¿cuáles son las características de nuestras curvas de indiferencia? Tenemos 3 principales características. La primera es que si los bienes son deseables, entonces la pendiente de nuestra curva de indiferencia será negativa. De momento, no te preocupes por este supuesto. Más adelante en el video lo vamos a ver. La segunda característica es que los consumidores prefieren aquellas cestas que están más lejos del origen. Oye, Abraham, ¿por qué? ¿Por qué prefieren cestas que están más lejos del origen? Muy bien. ¿Recuerdas que te comenté que cada curva de indiferencia genera el mismo nivel de utilidad? ¿A qué me refiero? Esta curva de indiferencia le ofrece a nuestro consumidor la utilidad 1. Y esa utilidad es fija para todos estos puntos. Pero conforme ésta se va alejando del origen y se desplaza a la derecha, esta utilidad también se va incrementando. Entonces, si por ejemplo nuestro consumidor aquí tiene otra cesta de consumo que está en estos puntos, esta cesta de consumo sería U2. Y esta cesta de consumo le genera mayor utilidad que U1. Entonces lo voy a escribir aquí. Utilidad 2 es mayor que utilidad 1. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento de que mientras más alejadas del origen, mejor estén? Bien, estamos de acuerdo que cuando estábamos viendo el comportamiento del consumidor y veíamos los supuestos de las preferencias,
Decíamos que cuando se trataba de bienes, el consumidor siempre quería más. De hecho, era el tercer supuesto, el supuesto de deseabilidad. Entonces, recuerda, ¿qué es lo que estamos graficando? Estamos graficando el bien 1, que eran celulares, y el bien 2, que eran computadoras. Entonces, en este punto, por ejemplo, a nuestro consumidor 1 le daban una computadora, un celular por 5 computadoras. Si su curva de indiferencia se está desplazando, entonces en este punto le están dando, no sé, todos los celulares y 5 computadoras. Por lo tanto, su nivel de utilidad es mayor. Lo mismo pasa con este punto en comparación con este punto en comparación con este y este punto en comparación con este. De eso es de lo que se trata esta segunda característica, de que las curvas de indiferencia, mientras más alejadas del origen, mayor satisfacción o utilidad le dan a nuestro consumidor. La tercera característica es que nuestras curvas de indiferencia no se pueden cruzar. ¿Por qué crees que no se pueden cruzar? Bien, nuestras curvas de indiferencia no se pueden cruzar justamente porque el hecho de que se cruzaran implicaría que se está rompiendo nuestra segunda característica, que mientras más alejadas del origen se genera más utilidad. Porque, por ejemplo, imaginemos que hay una tercera curva de indiferencia que hace esto. En teoría estamos diciendo que todas las canastas en esta curva tienen el mismo nivel de utilidad, pero eso no puede ser posible porque entonces estaríamos diciendo que en este punto estas dos curvas de indiferencia están generando el mismo nivel de utilidad, esta está generando el mismo nivel de utilidad que esta, y estamos cumpliendo completamente con esta característica. Entonces, esas son nuestras tres características y por favor recuérdalas porque más adelante las vamos a tomar en cuenta. Bien, ahora vamos a ver los tipos de curvas de indiferencias que tenemos en la teoría económica. El caso que vimos anteriormente se le llama curvas de indiferencia monótonas y convexas. Este tipo de curvas son muy importantes porque son con las que vamos a trabajar normalmente cuando necesitemos formar nuestra caja de Edgeworth. Más adelante veremos qué es una caja de Edgeworth. De momento, tú recuerda que ese es el tipo de curvas de indiferencia que vamos a utilizar en este curso. Pero, ¿qué otro tipo de curvas de indiferencia hay? Ese es un tipo de curva de indiferencia que se usa de manera regular. Pero si tú recuerdas tus clases de microeconomía, tú viste que tenemos bienes complementarios, bienes sustitutos, que tenemos la economía del malestar, donde hay males y demás cosas. Entonces, vamos a ver el caso de una curva de indiferencia para bienes complementarios. ¿Qué ejemplos tenemos en complementarios perfectos? En el caso de bienes complementarios perfectos, tenemos el ejemplo de los zapatos. Por ejemplo, tú siempre utilizas un zapato derecho y un zapato izquierdo. Y lo sé, es un ejemplo un tanto gordo, pero es el caso más simple que podemos analizar. Imagínate que tú tienes la gráfica que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí tenemos zapatos, zapato izquierdo y zapato derecho. Este tipo de curvas de indiferencia tienen la característica de que forman algo así como un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. Si tú tienes un zapato izquierdo, pues tú también vas a querer un zapato derecho, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas combinaciones que te generan a ti el mismo nivel de utilidad? Muy bien, pues digamos que tú tienes dos zapatos del pie derecho y solamente uno del zapato izquierdo. En realidad, si a ti te llegan a decir, ten estos tenis Nike, te voy a dar dos tenis derechos y uno izquierdo, realmente a ti te va a dar igual que te los den, no te va a generar más utilidad que te den un zapato extra. Lo mismo pasa si te dan 3 zapatos, si te dan 4 zapatos, si te dan 5 zapatos del pie derecho y solamente uno del pie izquierdo. Entonces, de este modo, en toda esta parte, se genera el mismo nivel de utilidad. Realmente no hace ninguna diferencia en que te den más zapatos de un solo lado. Lo mismo pasa con los zapatos del pie izquierdo. Si te dan 2 zapatos del pie izquierdo y solamente uno del derecho, te genera el mismo nivel de utilidad. Si te dan 3 también, si te dan 4 también, si te dan 5 también. Siempre y cuando nada más te den uno del otro lado, entonces realmente no se genera un cambio significativo en tu nivel de utilidad.
Y por eso es que este tipo de curvas de indiferencia son las de los bienes complementarios y se genera un ángulo de 90 grados. Insisto, ¿por qué se genera este tipo de curva? Porque realmente el hecho de que te den más zapatos de un solo pie, sin que te den más zapatos del otro pie, no te genera mayor utilidad. El cambio es realmente muy pequeño, que realmente no te importa, sea de un lado o del otro lado. Y, sin embargo, lo que sí se cumple es que mientras más alejado del origen se encuentre, mayor utilidad te da. Porque imagínate que en lugar de que te den un zapato del pie izquierdo y un zapato del pie derecho, te den 2 de cada uno. Ah, muy bien. Pues, entonces, en este punto, ya te generó más utilidad, porque ya te están dando 2 pares. Pero si te dan 2 zapatos del pie izquierdo y 3 del pie derecho, pues realmente no genera un gran cambio significativo. Lo mismo si 4, si 5, y pues se repite de este lado, ¿no? Y igual, si nos dan 3 pares, pues se genera más o menos lo mismo. Entonces, aquí lo que hay que recordar es que si son bienes complementarios o si son bienes con preferencias monótonas y convexas, que son las que vimos al principio, entonces, mientras más alejado del origen, más utilidad. Y lo vamos a identificar con una flechita alejándose del origen. Muy bien, ahora vamos a ver el caso de los sustitutos perfectos. ¿Cuáles son los sustitutos perfectos? Bien, este tipo de bienes se caracteriza porque el consumidor Este tipo de bienes se caracteriza porque el consumidor cambia un bien por otro a una tasa constante. Y esta tasa constante es lo que le da el nombre de sustitutos perfectos. Si la tasa no fuera una tasa constante, sino una tasa variable, entonces ya serían otro tipo de sustitutos. De momento vamos a quedarnos con estos, que son los sustitutos perfectos. ¿Qué ejemplo tenemos de sustitutos perfectos? Bien, tenemos el caso de una pluma roja y una pluma negra. Vamos a imaginar que aquí tenemos la pluma negra y aquí tenemos la pluma roja. Este tipo de curvas tienen la característica de que son unas rectas que tienen pendiente negativa. ¿Cómo que negativa? Imagínate que te dan a escoger, oye, tenemos plumas negras y rojas. ¿Qué combinación te gusta? Y tú dices, no, pues yo en este momento lo que necesito son dos plumas rojas, y si no me das ninguna negra, no pasa nada. Bien, esto te da un nivel de utilidad de 1, por ejemplo. Y te dicen, ok, y otra combinación para que alcancen los demás, o no sé, así, ¿no? Bien. Si tú me das una pluma roja y una pluma negra, también me genera el mismo nivel de utilidad. Ok, vamos a verificarlo bien. Y si te dicen, oye, necesitamos que nos digas otra posible combinación porque no nos alcanza para darte ese nivel de plumas negras, o ese nivel de plumas rojas, mejor dicho. Entonces, bueno, está bien, no pasa nada. Dame dos plumas negras y no me des ninguna roja. Ok. Y aquí generamos una recta. Disculpa un poco mis rectas un poquito chuecas, pero es una recta. Y bien, ¿qué pasa si tú dices ahora, ok, quiero aumentar mi nivel de utilidad, ¿qué combinación me conviene? Bien, pues tú ya sabes que conforme se vaya alejando del origen, como son bienes, te genera mayor utilidad. Entonces, si te dan 3 plumas rojas y ninguna negra, pues mejor aún. Si te dan 2 plumas rojas y 2 negras, te genera el mismo nivel de utilidad en esta curva de indiferencia. Y si te dan 3 plumas negras y ninguna roja, pues también te genera el mismo nivel de utilidad. Insisto, disculpa mis rectas todas chuecas. Es por la escala. Y así continuamos. En este nivel de utilidad te genera un mayor nivel de utilidad. En este nivel como son más plumas todavía, pues te genera mayor utilidad. Entonces igual vamos a representar esto con flechas que se alejan del origen para representar que mientras más alejadas de él,
mayor utilidad le genera. E insisto, recuerda, cuando hablamos de sustitutos perfectos, son aquellos bienes que el consumidor cambia entre uno y otro a una tasa constante. Y esa es la clave, tasa constante y perfectos. Bien, vamos a ver otro tipo de bienes. Bien, ahora vamos a ver un poco de Bad Economics, esta rama de la economía que se encarga de estudiar los males o incluso aquellas situaciones en las que el precio es negativo. Entonces, vamos a ver una pequeña pinceleada de eso. ¿Cómo modelamos nosotros los males? Bien, de entrada modelamos los males como aquellos bienes que no nos gustan. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos pizza y piña. Imagínate que a ti te gusta mucho la pizza, pero en una de esas tú pides una pizza sorpresa y en esa pizza sorpresa resulta ser una hawaiana y llega con piña y tú dices, no me gusta la piña, no puede ser. Bien, vamos a asumir en este caso que la pizza es un bien y la piña es un mal. Vamos a graficarlo. En el eje de las X vamos a tener nuestro bien, que van a ser las pizzas, y en el eje de las Y vamos a tener nuestro mal, que van a ser las piñas que trae nuestra pizza. Entonces, ¿cómo modelaríamos nosotros esto? Imagínate que a ti te dicen a lo mejor, ¿qué crees? Tu pizza no va a traer pizza, solamente va a ser piña. Y aunque suene un tanto descabellado, pues puede llegar a suceder, ¿no? Y después te dicen, en este nivel de satisfacción, ¿qué otra combinación de pizza y piña puede generarte un cierto nivel el mismo nivel de satisfacción? Bien, me daría el mismo nivel de satisfacción si me traes una piña, pero la piña trae 4 piñas. Bien, vamos a ponerlo acá. ¿Qué otra combinación de bienes te puede dar el mismo nivel de utilidad? Ah, que te traigan 2 piñas, que te traigan 2 pizzas y con 5 piñas. Ok. Entonces, esto lo que genera, esta curva que genera, es una recta hacia allá. ¿Qué tipo de combinación te generaría un mayor nivel de satisfacción? Bien, que traiga menos piñas y que traiga más pizza. Si no te traen ninguna pizza, entonces, si no te traen ninguna pizza, tú preferirías que en lugar de 3 piñas, pues que trajera 2, ¿no? Pues que trajera 2. Si te traen una pizza, tú preferirías que trajera 3 piñas en lugar de 4. Si te trajeran 2 pizzas, tú preferirías que trajera 4 piñas en lugar de 5. Y volvemos a verificar otra curva de indiferencia. Necesitamos otra combinación que te dé aún más nivel de satisfacción. Bien, vamos a imaginar que dices, bueno, si no me traes pizza, tampoco me traigas piña. Bien, que está en el 0. Ahora, si te traen una pizza, tú quizás podrías preferir que trajera una piña, ¿no? Solamente una. Si te dijeran, te vamos a traer 2 piñas, te vamos a traer 2 pizzas, pues ahora que solamente traiga 2 piñas en lugar de 4, como cuando estábamos viendo la otra curva de indiferencia. De este modo generamos otra curva de indiferencia. Y en este caso, cuando nosotros modelamos los males, vamos a dibujar nuestra flechita hacia abajo. Hacia abajo como con tendencia hacia mayores pizzas. Queremos una mayor cantidad de pizzas, pero queremos una menor cantidad de piñas. Entonces, mientras más alejado del origen, pero hacia la derecha esté, más utilidad nos va a generar. Y mientras más acercado al origen y más hacia arriba, más cantidad de mal que no nos gusta nos va a generar menor utilidad. Vamos a ver ahora el caso de los bienes neutrales, aquellos bienes en los que nos da completamente igual que nos trae. Bien, ahora vamos a ver el caso de los bienes que son neutrales. Ah, caray, ¿cuáles son esos bienes que son neutrales? Imagínate el mismo ejemplo de la pizza, pero ahora en lugar de traer piña va a traer pepperoni. Y tú dices, ok, a mí me gusta la pizza y el pepperoni, pues la verdad si trae me da completamente igual, yo quiero pizza. Está bien. Vamos a imaginar que de este lado tenemos pizza y de este lado tenemos pepperoni. Creo que así se escribe pepperoni, si no, por favor, corríjame. Pero, ¿cómo vamos a modelar este tipo de curvas de indiferencia? Imagínate que a ti te dicen,
oye, te vamos a traer una pizza que no trae nada de pepperoni. El primer punto estaría aquí. De lujo. Y si te dicen, oye, otra combinación que te ofrezca el mismo nivel de utilidad. Bueno, pues que me traigas una pizza y si le pones un pepperoni, pues realmente no afecta en nada mi nivel de utilidad. Y se preguntan, ¿y si le ponemos 2? Pues tampoco me genera un mayor problema. 3, tampoco. 4, y tú le dices, ¿sabes qué? Ya ponle todos los pepperonis que tú quieras, me da igual si se los pones, a mí me sigue gustando igual la pizza. Ok. Entonces, graficamos nuestra curva de indiferencia como una recta con pendiente infinita. Ahora, imaginemos que te dicen, oye, necesitamos que nos digas, por favor, cómo te podemos hacer más feliz, cómo te podemos aumentar el nivel de satisfacción. Y tú le dices, ok, si me quieres hacer más feliz, tráeme 2 pizzas. No le pongas pepperoni. Ok. Oiga, señora, es que forzosamente le tenemos que poner pepperoni. Bueno, ponle un pepperoni, no pasa nada, no me afecta en mi nivel de utilidad. Señor, es que le tenemos que poner más. Bien, ponle 2. Ponle todos los que quieras. Muy bien. Y se genera otra curva de indiferencia que es exactamente igual. Y esta curva de indiferencia le genera más utilidad que la primera. Y si te dicen, oye, ¿cómo te podemos dar aún más nivel de satisfacción? Tú, mientras más pizzas me traigas, yo más feliz estoy. Perfecto. Entonces graficaríamos nuestras curvas de indiferencia de esta forma. ¿Por qué? Porque el pepperoni para este consumidor es un bien neutral, le da completamente igual. Entonces, en este caso, las flechitas las dibujaríamos horizontales apuntando hacia la derecha, porque mientras más pizzas, mayor utilidad nos da. Y el pepperoni nos da completamente igual si trae más o si trae menos, solamente queremos más pizzas. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar este tema de las curvas de indiferencia. En la siguiente clase, ahora vamos a ver la restricción presupuestal, que la combinación de estos 2 elementos son los que nos van a permitir cumplir ahora sí con la teoría del consumidor y decir ahora sí que efectivamente el consumidor elige la mejor combinación de bienes o las mejores alternativas dentro de las que tiene a su alcance.